Por esos motivos quebré mi negocio facturando más de 70.000 euros al mes y así es como lo he solucionado. Para dar un poquito de contexto, hace más o menos unos 2 años yo tenía una agencia que facturaba unos 70.000 euros al mes y en mi mejor mes quebró. Y no fue quebró por el negocio, quebré por mí, porque llevaba mucho tiempo persiguiendo superar los 50.000 al mes. Bueno, supongo que muchos de vosotros estaréis en esta rueda y cuando llegué a ese punto, llegué a 70.000 al mes, en mi mejor mes, todo de lujo y tal, me di cuenta de que me había metido en una cárcel de la cual estaba deseando escapar. Trabajaba 15 horas al día, no podía dormir, tenía jaqueca, de verdad me estaba muriendo en vida. Así que a pesar de que haya conseguido ese hito que llevaba años persiguiendo, ese mismo mes cerré todo. Despedí todos los empleados, toda la gente que tenía en el equipo, me quedé solo sin clientes y empecé de nuevo. Y me empecé a obsesionar con la idea de cómo construir un sistema, cómo construir un negocio de coaching, consultoría o infoproducto que sea lo más simple posible, que nos permita vivir una vida de puta madre, trabajando como mucho 4, 5, 6 horas al día y realmente que nos permitan tener una buena facturación. Y hoy te quiero explicar el por qué, si estás en modo de agencia, especialmente si estás a porcentaje que es como yo estaba, o si estás en sesiones 1 a 1, estás bien jodido y vamos a ir con los 4 puntos principales y cómo puedes también entender transicionar al modelo de coaching consultoría, que es el modelo que yo te quiero explicar, el modelo que realmente te va a permitir vivir con mucha más libertad. Ok, primer punto de por qué quebré teniendo este modelo de negocio y por qué si tú estás sintiendo ya esa quemazón del negocio, te queda muy poco para llegar aquí. Lo primero que hay que entender es que estamos cambiando en este modelo el tiempo por dinero, ¿vale? Como yo lo veo es que eres un empleado que cobra mucho más que un empleado y que trabaja infinitamente más que un empleado siendo un dueño de negocio. O sea, es una putada porque estás siendo un empleado, pero sin los beneficios de ser un empleado y con las desventajas de ser un empresario. O sea, es cambiar tiempo por dinero es una putasísima mierda. No, ya creo que solamente si estás aquí, ya lo sepas. Y si te estás planteando meter este modelo es genial para empezar, porque es muy fácil. O sea, es justo el siguiente, es uno de los puntos, tiene muy baja barrera de entrada. Ahora entraremos ahí, ¿vale? ¿Qué es lo bueno del coaching y consultoría? Que vendes conocimiento por dinero, ¿vale? A mí los clientes que me van entrando a la consultoría no me llevan apenas tiempo. No me llevan apenas tiempo y sin embargo me pagan mucho por mi conocimiento, porque yo soy capaz de aplicarle mi sistema, que hay otros muchos vídeos donde lo explico, ¿vale? Que es un sistema súper simple, con 3 pilares y que va directamente al grano, ni funnels raros, ni estrategias complejas, ni lanzamiento, ni su puta madre, algo concreto, específico y directo para escalar sin sacrificarnos la vida por el negocio, porque eso no, para mí, la vida no va de eso. Entonces, justo el modelo que yo enseño cambia conocimiento por dinero. Esa es la clave, ¿vale? Ahora, otro punto que a mí me mataba y que me tenía hasta los huevos. Yo no sabía cuánto iba a facturar el mes que viene. No lo sabía, ¿vale? Especialmente en el modelo de agencia, ¿vale? Y especialmente si estás a porcentaje, hay una cosa que es que el negocio no es tuyo del todo, ¿vale? Y en el 1 a 1, el negocio es tuyo, pero tú le perteneces más al negocio que el negocio te pertenece a ti. Tú no tienes el control de tu negocio porque pasa una cosa y es que entras en un bucle que yo llamo, ¿vale? No recuerdo el mismo nombre, pero es un bucle en el que básicamente tú estás vendiendo, ¿vale? Vendes, y cuando vendes un par de plazas, como estás en 1 a 1 y tienes poco tiempo, dejas de vender para empezar a entregar. Delivery, ¿vale? Delivery es entrega en inglés. Así se llama el nombre técnico, delivery. Y cuando ya necesitas clientes porque se te acaban, vuelves a empezar y empiezas a vender. Entonces estás en un ciclo constante que es el ciclo del olfatador muerto de hambre, algo así, le llamé en otro vídeo, le puse el nombre creativo, pero básicamente este ciclo te mantiene en una escasez de la hostia y hace que tus ingresos sean completamente impredecibles, porque tú un mes puedes vender mucho, pero tienes que dejar de vender para empezar a entregar y que los clientes tengan resultados y estás ahí como una rueda constante. Entonces, para tú poder quitar esto tienes que meter mucho equipo y es algo que no queremos. Si estás aquí y te sientes identificado con que no quieres que tu negocio sea muy complejo, este modelo es muy complejo por eso, porque cambias tiempo por dinero, porque los ingresos son impredecibles y te metes en un ciclo de vendes delivery y si quieres solucionar esto de verdad tienes que meter equipo y ya es un puto coñazo. Entonces, no. Ahora, otra cosa que tiene buena y también mala es que si estás empezando y no tienes negocio y quieres empezar a emprender, 100% haz este modelo. Este modelo simplemente es para gente que ya tiene un área de conocimiento muy bien trillada, que ya son muy buenos, tienes incluso una metodología súper bien trabajada y ahí ya puedes dar el salto aquí. Si estás empezando, esto es lo bueno. ¿Por qué? Y también es malo para los que ya estamos en ese punto, porque tienen muy baja barrera de entrada, ¿vale? O sea,
es muy complicado cobrar de más por una oferta. Es muy difícil a no ser que tú tengas una autoridad de la hostia. Y la autoridad se consigue con muchos casos de éxito. Entonces, la baja barrera de entrada hace que, si tú tienes un negocio de agencia, uno a uno y tal, y ponte estás vendiendo un ticket a 1.500 de una oferta concreta, no, es muy fácil que si estás teniendo éxito, mucha gente te quiera copiar esa oferta. Es muy fácil, porque al final vender un uno a uno de una agencia, por ejemplo, una agencia de marketing, o una agencia de ventas, o te implemento Closer, o yo qué sé, cualquier cosa del estilo, es muy fácil. Tú puedes aprender de esa habilidad y en un par de meses hacerlo. Entonces, te van entrando constantemente en el mercado nuevos players. Y a mí me pasó una cosa muy concreta, y es que tenía varios clientes de agencia en el que llevaba porcentaje. ¿Qué pasó? Entraron muchos players al mercado, muchos players que bajaron mucho los precios porque eran mucho más principiantes que yo. ¿Y qué pasó? Pues mis clientes muchos se fueron con la competencia, ¿no? En parte. Y después conseguí más clientes, obviamente, más grandes, gracias a eso, doy gracias a que pasó eso, pero la realidad es que eso te puede pasar a ti. Y al final eso crea muchos ingresos impredecibles por culpa de la baja barrera de entrada. Algo que no pasa aquí y ahora explicaré por qué, ¿vale? Entonces, otra cosa que pasa para poder solucionar todo esto, ¿vale? Tu única forma es meter equipo. Meter equipo. ¿Por qué? Porque si tú cambias tiempo por dinero, la única forma de que tú empieces a tener un negocio es meter equipo. La única forma de quitar los ingresos impredecibles y salirte del bucle de vender de libre, vender de libre y vender de libre es meter equipo, ¿vale? La única forma de aumentar la barrera de entrada para que no te entren otros competidores que cobren mucho más barato y te vayan quitando los clientes es meter equipo, porque a esa gente le va a gustar mucho más. Entonces al final se acaba creando un negocio súper complejo como el mío, que yo facturé pues esos 70.000 al mes, pero tenía toda esta mierda que yo no quería gestionar y acabé trabajando 12-15 horas al día y sabía que eso no era para mí, ni mucho menos. Entonces, ¿qué diferencia hay con este coaching y consultoría? ¿Vale? Que es el modelo que tienes que hacer si tienes un área de especialidad, algo en lo que eres muy bueno y o vienes de aquí y quieres transicionar a algo mucho más escalable y mucho más sostenible. Pues lo primero que vas a cambiar el conocimiento por dinero. O sea, por muy poco tiempo tuyo, por ese conocimiento que tú ya has adquirido en esta parte, te van a pagar mucho dinero por muy poquito tiempo y eso es algo muy escalable. Lo segundo es que vas a tener ingresos predecibles, ¿vale? No sé por qué he puesto aquí una X cuando lo que quiero poner aquí es un tic. No tengo verde, por cierto, por eso uso azul, pero no importa. Ingresos predecibles, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu foco en este modelo, ¿vale? Como te ocupa mucho tiempo el delivery, el delivery te ocupa muy poco tiempo, ya que estás cambiando en vez de tiempo, conocimiento por dinero, te puedes enfocar mucho más en vender. ¿Qué es vender? Crear sistemas de venta sólidos, vídeos de YouTube, Reels, una comunidad, etcétera. Te puedes enfocar de verdad en un sistema de venta que sea sólido a largo plazo y construya una masa que sea muy complicada de parar. Entonces, eso te crea muchos ingresos predecibles. Ahora, ese sistema, ¿vale?, que estás creando aquí, y ese conocimiento por dinero que viene respaldado por resultados, es muy difícil que alguien nuevo, un nuevo player, entre en tu mercado. Es muy difícil que entre en ese modelo, porque esa persona, si empieza de cero, necesita pasar por este punto, que tú quizás hayas estado ahí años. Yo, por ejemplo, estuve 2 años aquí, ¿vale? Y aquí facturé mucho dinero, por eso me transicioné aquí a algo más escalable y tal. Es muy difícil que alguien te entre aquí. Entonces, es muy complicado que si tú ya eres muy sólido en el mercado, te has construido como una autoridad, llevas un par de años, por ejemplo, haciendo contenido y tal, te entra un nuevo player realmente y te vea, y esa nueva opción que entra al mercado y quiere buscar tu solución, te vea a ti como peor solución que alguien nuevo. No, eso es muy complicado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con lo que yo ofrezco, mi coaching consultoría, yo llevo casi 2 millones de euros con mis clientes, lo tengo súper demostrado, o sea, un sistema que ya está súper bien validado. Es muy complicado que ahora alguien entre de cero, que empieza a emprender y diga, no, te aplico el mismo sistema. No, porque obviamente le falta muchísima autoridad, muchísima masa, ¿no?, muchísima inercia. Entonces, eso es algo que es muy top para que los clientes te compren a ti y vayas generando esa bola. Y lo bueno, otra cosa es que, como no tienes estos problemas, ¿vale?, no necesitas equipo para solucionarlos, ¿vale? Porque al cambiar conocimiento por dinero, el más importante eres tú, lo cual no necesitas nadie que te ayude con eso porque es muy escalable, y más si te metes ya en sistemas de grupales y tal, que ya haremos otro vídeo. Luego, como los ingresos son predecibles, ya que tú te puedes enfocar en vender, no te hace falta nadie que te ayude ni en delivery ni te ayude en vender, porque realmente tú te puedes enfocar en esto como tu trabajo principal diario, y con 4 o 6 horas al día vas de sobra. Incluso en la parte avanzada del sistema mucho menos, porque ya lo tendrás súper trillado, tu mensaje, todo, y vas al lío. Luego, esa alta barrera de entrada, pues ya sabemos lo que pasa, es mucho más fácil retener clientes, y todos sabemos que un cliente
nuevo es mucho más caro que un cliente que te vuelva a comprar. Y donde está la clave de escalar aquí es en la recurrencia de esos clientes. Entonces, esa alta barrera de entrada es lo que te permite escalar sin equipo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que supone el punto en el que es mucho mejor coach y consultoría que agencia, y por ese mismo motivo yo quebré mi agencia, porque yo por culpa de todo esto quebré, y con el tiempo me fui dando cuenta de que este era el único modelo que para mí tiene sentido y es el modelo que yo desarrollo ahora. Y ahora vamos a ver una cosa importante, que tengo aquí en los apuntes, que es cómo podemos hacer y cómo podemos estructurar en 4 puntos concretos nuestra área de conocimiento para meterlo en un coaching consultoría. Vamos a hacer un corto porque esto es clave. Magia potagia. Ya estamos aquí, he recopilado los 4 puntos más importantes que tienes que tener en cuenta para poder hacer una buena transición de agencia a coaching consultoría, porque a mí me pasó que no lo tuve en cuenta y cometí muchos fallos por el camino y me costaron sudor y lágrimas. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces yo, como no quiero que te pase, te voy a comentar estos 4 puntos. Primero tienes que entender que tienes que cambiar el chip, ¿vale? Primero hay que entender que tienes que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque antes, en este agencia 1 a 1, ¿vale? Tu foco es tus clientes, ¿vale? O sea, el mayor tiempo que te va a ocupar en tu día a día son resultados de tus clientes, gestión de tus clientes, tareas de tus clientes. Y en este modelo, lo que más tiempo te va a ocupar y más foco mental es el contenido, ¿vale? Contenido. Mi día a día, tío, mi día a día, para que te hagas una idea, es 80% hacer contenido. 80%, el de mis clientes igual. Y hay un 20% que es entregar resultados a clientes. Y aquí es donde entra la segunda parte. ¿Por qué eso es así? Porque tú no puedes hacer una transición, ¿vale? Hasta que no tengas tu sistema infalible. ¿Qué significa tu sistema infalible? Aquí, ¿vale? Ya habrás validado qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo ayudar a un cliente de forma específica. ¿Qué ocurre aquí? Necesitas que tu sistema sea infalible porque pasan 2 cosas, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Si no tienes sistema infalible, pasan 2 cosas, y es que tienes muy bajo margen de error, ¿vale? Específicamente esto tiene muy bajo margen de error y te va a dar muchos y va a tener pocos resultados, ¿vale? Pocos resultados. Si tú, ¿ok?, haces una transición de agencia 1 a 1 a coaching consultoría sin tener tu sistema infalible, ¿qué es tu sistema infalible? Tu sistema infalible es algo, una metodología súper específica que hace que el resultado de tu cliente sea inevitable. Yo, por ejemplo, el mío sé que mi cliente es una persona que tiene una marca personal, que tiene una audiencia, tiene un negocio de coaching, consultoría o infoproducto y ya está vendiendo algo y ahora quiere escalar su negocio de forma simple, escalable y que no sea nada complejo, que sea algo sostenible en el tiempo. Entonces yo sé que las cosas que hay que enfocarse es en una oferta clara, en un único canal de ventas, un funnel de ventas que tenga sentido y que sea perfecto, y después en vender muy bien, incluso a futuro, a partir de 15, 20.000 al mes, meter equipo, ¿vale? 10, 15.000 al mes, meter equipo, ¿no?, de ventas que le ayude, pero que sea algo súper sencillito y meter como mucho una persona que le ayude. Incluso hay personas, yo por ejemplo no tengo equipo, ¿vale? Entonces, ese sistema que tú tienes que desarrollar en tu caso, es importante que lo tengas muy bien hilado. ¿Por qué? Porque tienes muy bajo margen de error con tus clientes. Tú en agencia 1 a 1, si tú te equivocas en la parte de la metodología, es muy fácil que tú al cliente le vayas guiando por el camino hasta que llegue un punto en el que finalmente consigas resultados, aunque tarde un poquito más. En coaching consultoría no. Coaching consultoría no tienes ningún tipo de margen. Si tú te equivocas con el cliente, estás fuera. Ese cliente ya pierde el hilo y es muy difícil que tú, con todo el sistema que tienes que montar, al final le acabes dando resultados, porque entonces vas a volver muy rápido a agencia, ¿vale? Si tú no haces muy bien este sistema, vas a volver a agencia. Y eso también va a derivar en que tengas muy pocos resultados con tus clientes y eso es algo que no queremos, ¿no? Entonces, es súper importante que tengas tu sistema infalible a la perfección. Otro tercer punto es que tú en agencia no puedes pillar prácticamente casi todo tipo de clientes. ¿A qué me refiero con esto? Tu cliente, ¿vale?, tiene 3 puntos principales, ¿vale? Puede estar siempre en 3 puntos principales. En mi caso, hay 3 puntos. Está el cliente que tiene audiencia, pero no tiene producto, o sea, no vende nada. Después está el cliente que tiene audiencia, tiene producto, vende un poquito, pero no escala, que ese es tu caso, porque todo mi contenido va a ese avatar. Y después está el cliente que tiene audiencia, factura muy bien porque tiene una transformación muy buena y ya está facturando unos 10, 15.000 al mes más o menos y quiere escalar el negocio sin complejidad, que también es un cliente que yo he ayudado siempre y es el que yo ayudaba en agencia 1 a 1, llevando equipos de ventas, etc. Entonces,
tienes que entender que te tienes que enfocar en el cliente más apalancado, ¿vale? Si hay tres clientes, si hay tres niveles de clientes, supongo que lo veis aquí, 1, 2 y 3, ¿vale? Para mí, el más apalancado es este, ¿vale? ¿Por qué? En mi caso es este por un motivo, en tu caso puede que sea el de arriba, pero en mi caso es este ¿por qué? Porque este cliente, que es el que hemos dicho que factura unos 10.000 al mes, me exige un modelo más parecido a este. Entonces yo no quiero meter a ese cliente en llamadas grupales y en una consultoría pues más chill. Yo quiero meterle a ese cliente, él necesita que le gestionen cosas para que el negocio avance un poquito más, por lo menos lo que él necesita. Entonces yo para mí mi cliente este no es rentable porque no me permite tener un sistema súper escalable y que pueda yo hacer llamadas de forma mucho más amena, ¿no? Entonces mi cliente clave es ese cliente que ya está facturando 2, 3, 4, 5, 6.000 al mes y quiere escalar a 15, 20.000, 30.000 al mes de forma simple. Ese es mi cliente y es el cliente al que yo dirijo el contenido. Y yo a este cliente, que es el cliente que tiene audiencia, pero no tiene ningún producto, es un cliente que yo obviamente puedo ayudar. Obviamente lo he hecho muchas veces, sé cómo crear un producto, sé cómo todo. O sea, no hay ningún problema con eso. Pero es un cliente que necesita mucha de mi ayuda, muchísima de mi ayuda, para que ese cliente consiga resultados. ¿A qué me refiero con esto? Este cliente, ¿vale? Este cliente del medio, que es el cliente al que yo dirijo todo, es un cliente que con que yo le diga un par de tips, puede pasar de facturar 5.000 a facturar 15.000 en un mes. Y esos son los resultados que yo quiero. Que con muy poco insight, con muy poco esfuerzo y dedicación mía, consigan muchos resultados porque solamente necesitas desbloquear un par de claves. Y este tío no, este tío necesita lo más grande. Que también le puedo ayudar, pero necesita lo más grande. Y este cliente, pues aún más, porque ya su negocio es algo más complejo al ser más grande. Entonces, para mí, este es el cliente de alto valor, es el cliente apalancado, ¿vale? Apalancado significa que con menos esfuerzo, consiga los máximos resultados. Tú tienes que pensar en cuál es el tuyo, ¿vale? Porque siempre hay un punto, siempre dentro de los tres hay uno que es el que más resultados consigue y suele ser el tercero o en mi caso específico el segundo por la forma en la que es la entrega, ¿vale? Pero en tu caso es lo más probable que sea este. Y luego tienes que hacer la transición. Veo mucha gente que trata de, yo lo intenté pero no lo conseguí, de hacer la transición de agencia 1 a 1 a coaching consultoría a la vez, ¿vale? O sea, mantener la agencia y mantener el coaching consultoría. Eso, a no ser que tengas un equipo muy bien trillado, yo estoy facturando mínimo 80, 100.000 al mes con tu agencia y que tengas un equipo súper perfecto, es imposible. ¿Por qué? Porque el coaching consultoría te exige cambiar el chip, ¿vale? Lo hemos hablado antes, cambiar el chip. Entonces, no puedes cambiar el chip si tú aún tienes que dedicarle mucho tiempo al delivery de la entrega de la agencia 1 a 1. Porque tienes que empezar a pensar de forma más creativa, de forma un poco más abierta y a ver las cosas un poco diferente. Y tu mente tiene que cambiar un poco a nivel de negocio. Entonces, ese cambio de chip no se va a dar si tú tienes clientes aún en agencia 1 a 1. Si tienes uno, pues bueno, y es fácil de gestionar, perfecto. Pero si tienes más, lo que tienes que hacer es venderles, especialmente si estás en 1 a 1. ¿Vale? Si estás en 1 a 1, esto es obligatorio. Si estás en agencia es más complicado. Pero si estás en 1 a 1, tienes que vender la idea de que este modelo de coaching consultoría, ¿vale? Que tú le vendes, que vas a hacer llamadas grupales, que tal, tienes que obviamente entregarle lo que tú le has vendido, pero tienes que buscar la forma de hacer la transición porque si no, si tú sigues manteniendo muchos clientes 1 a 1 y tratas de montar el coaching consultoría del tirón, es casi imposible porque no vas a poder ni cambiar el chip, ni enfocarte en crear tu sistema infalible, ni tampoco enfocarte en tu cliente apalancado y es una putada de la hostia. Entonces, hecho, espero que hayáis entendido por qué. Si estás empezando, esto es lo mejor para conseguir resultados. Si ya estás avanzado y tienes una red de conocimiento, una audiencia y tal, esto es el mejor y es lo que yo hago y es lo que yo replico para que tu modelo sea simple y todos los puntos que hemos visto. Y estos son los 4 puntos clave que tienes que tener en cuenta para hacer la transición sin ningún problema y que no tengas jodienda para hacer todo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, chicos, si queréis ver cómo aplicar todo esto en vuestro negocio, que yo os ayude personalmente, tenéis un link a mi WhatsApp personal, no tengo ningún tipo de setter en el que me podéis hablar, vemos cómo funciona tu negocio, vemos si de verdad este sistema simple, que es un sistema que yo explico muchísimo en otros vídeos, ¿vale? Voy a hacer un resumen rápido. Básicamente es un sistema en el que si tienes audiencia y una área de especialidad y tal, con centrarnos en la oferta, ¿vale? Propuesta de valor, en el embudo, simplificarlo sobre todo y optimizarlo mucho, ¿vale? Y escalarlo. Y después ventas, ¿ok? Simplemente con estos 3 puntos, no hay que liarse ni con webinar ni con su puta madre. Vas a poder escalar a 10.000,
20.000, 30.000, no sé, según el punto en el que estés. Lo importante es que me escribas al WhatsApp y que ahí veamos todo. Si vemos que tiene sentido, le metemos caña y si no, pues nada. Si no estás convencido y quieres ver más cosas, hay un montón de vídeos de YouTube que tengo en este canal que te van a ayudar un montón a entender cuál es el punto de todo esto y en qué punto tratar. Trato mucho de ofertas, de embudo, de ventas y de todo, ¿ok? Así que nada, hasta la próxima. Cualquier cosita me escribes y también, por cierto, estoy creando una carpeta de Google Docs en el que recopilo un montón de información que tienes del negocio, aparte de todas las que veo en los vídeos, esa carpeta para que tú también puedas tenerlo ahí en escrito, ¿ok? Así que nada, hasta el próximo vídeo.